Hola Mercedes, te quiero dar un beso, pero mira qué lejos quedamos. Bienvenida, corazón. Hola Raquel, mira Raquel, histórica jefa de prensa. Raquel Flota, ¿cómo estás, Mercedes? Bien, bien, muy bien. Estábamos hablando justamente, me preguntaba recién Noé, ¿cómo hacer cuando tenés que entrevistar a alguien que a su vez podés ser un poco fan, o podés admirarlo, o querés elogiarlo, si está bien visto, si está mal visto? ¿Qué te pasa a vos con eso? A mí, con la gente que yo admiro mucho, viste que hay todo como un folclore para mí un mal entendimiento de lo que llamamos cholulismo, ¿no? Porque a mí yo cuando tengo la oportunidad de encontrarme con gente así que admiro, siempre se lo manifiesto, ¿no? Claro. No me da pudor, al contrario. También cuando me lo manifiestan a mí es muy lindo, es Sí. muy gratificante, así que me parece que eso es una corriente que no hay ningún motivo para cortarla. Bueno, hermoso. Tal vez hay que hacerlo después de cámara. Sí, Claro. después de cámara ahora ya lo sabe, igual ya le spoileamos que la por supuesto, admiramos. no hace falta que sea público, por supuesto. Totalmente. Igualmente hay personajes del otro lado que son más fríos y demás. Con vos, Mercedes, la verdad que lo que más me llega tuyo, además de tu arte, y soy muy fan tuya, es tu enorme calidez y tu enorme humildad como mujer también. Digo, tenés algo que acerca, que parece que uno te conoce más de lo que te conoce por haberte visto por tus trabajos, con lo cual es más cercano decirte que Qué te bueno, admiramos. qué Lo que bueno. tiene Mercedes es que cuando empieza a hablar, por el tono de voz que tiene, te da como impresión interrumpirla un poco, Sí, ¿viste? y es un como que placer. sí, que hable. Que hable, es un placer. Nada, interrumpan, Bueno, hay que interrumpan. decir Sí. que Mercedes Morán vino acá para hablar con nosotras sobre su primer libro, en realidad, Mercedes Morán, Madre Mía. Yo dije primer libro, porque creo que se va a venir el segundo. Tengo la sensación, y no tengo, en este caso no averigüé, pero tengo la sensación de que después de Madre Mía tiene que venir otro y después te voy a preguntar. Ah, bueno. ¿Lo sentís un poquito eso? No, la ¿No? verdad que no. No. ¿No? Porque No. No. Amores Míos. Es que bueno, vos sabés que este libro nació porque la editorial Planeta vio un espectáculo mío, un Ujú. espectáculo que hice hace unos años, Sí. un unipersonal, muy autorreferencial, que yo escribí, un largo monólogo que hice en el teatro, que se llamaba Hay amor divino, Ah, sí. y donde yo hablaba de los distintos amores que me habían atravesado. A partir de ahí, a la gente de la editorial se le ocurrió que como disparador podía escribir un libro. Bueno, en ese espectáculo yo hablaba de distintos amores. Mi madre era uno de ellos. Y luchó por protagonizar, pero no la dejé protagonizar. Pero cuando llegó el momento después de alguna resistencia, me daba un poco de pudor ponerme a escribir, lo acepté, entendí que bueno, que era de ella de quien quería hablar. Bien, bien. Bueno, y habló un montón y es un libro hermoso. La verdad que nos sentimos muchas muy identificadas con esos apegos feroces, como el libro de Vivian Gornick, que seguro lo leíste. Apegos Sí, feroces es un totalmente. enorme libro sobre la relación madre-hija. Qué relación. Qué relación, qué Qué apego vínculo. feroz, por Dios. Creo que ese título es maravilloso. Es maravilloso, porque la define encierra en perfecto. 2 palabras lo que nos pasa a todas. Perfecto. Ahora, el libro arranca con esta dedicatoria que me parece muy elocuente, que dice: a todas las que lograron perdonar a sus madres. Mi pregunta, Mercedes, es: perdonar, porque lograr perdonar implica un trabajo. ¿Perdonar fue una decisión? Sí, fue una decisión muy consciente de que si no podía llevar a cabo ese acto, había cosas que iban a quedar desconfiguradas, ¿no? Afectivamente, y que también es la responsabilidad para con una misma, pero también cuando sos madre, esa responsabilidad creo que te ayuda. En definitiva, me parece que el libro, si bien habla de la educación sentimental y sexual que recibí de mi madre, una persona muy especial, creo que en definitiva lo que más me interesa es hablar sobre la maternidad, ¿no? Ujú. Y creo que a la hora de ser madres tenemos que intentar tener más o menos resuelto el apego feroz con la propia para no repetir, ¿no? Porque se corre ese riesgo. Y también creo que el perdonarla también
al mismo tiempo en ese acto te empezás a perdonar a vos misma, desobedeciendo este mandato tremendo de ser madres perfectas que tenemos, ¿no? Ambición que yo tuve durante mucho tiempo y que por suerte dejé atrás. Mercedes, hablamos hoy de tu carrera como actriz, obviamente, que es la que más conocemos. Yo también creo, como Flor, que acá se abrió un lindo portal. Ojalá sigas entrando por ahí. Como actriz, entiendo que te refugias, me gusta esa palabra, en los personajes que vas componiendo y que vas a seguir componiendo. ¿Cómo se hace de la literatura, en este caso que obviamente son cuentos que tienen ficción, pero que son parte de tu historia? Es autobiográfico. ¿Cómo te refugias ahí y animarte, digamos, en el medio de eso a la exposición total? Sí, sí, es completamente diferente, ¿no? Tal cual. A mí los personajes en el teatro, en la ficción, siempre me escondo detrás de los personajes. Y eso es fantástico. Y del vestuario. Sí, sí, en la composición de cada personaje, para mí siempre empiezo de afuera. Siempre eso me impresionó mucho. O sea, ella empieza sus personajes, pero no ahora que es súper conocida. Desde chiquita, por el vestuario. Me pregunto qué importante en el fondo son las superficies, ¿no? Que tienen tanto prejuicio por otro lado. Claro, claro, sí, sí, no es una elección para nada superficial. Yo intento empezar a ver cómo es esta mujer que voy a interpretar, cómo camina, cómo se viste. Me parece que el exterior es la manifestación de un pensamiento interno, de un carácter, y bueno, a partir de ahí los textos, digamos, que en general se considera que siempre son los textos lo más importante, ¿no? de una creación de un personaje, pero los textos aparecen solos, me parece a mí, cuando ya tenés la línea de pensamiento. Y por otro lado, bueno, la actuación me brinda esta posibilidad maravillosa de ser otras, que es fantástico. Pero al escribir, eso desaparece, ¿no? Es paradójico porque hay un grado de exposición más grande, en este caso, con este libro, y por otro lado, el acto de escribir, a diferencia de la actuación, no es público, es íntimo, es a solas. Entonces esas dos cosas se van como ayudando una a la otra, porque claro, a mí hablar de mi madre, hablar de mí, hablar de mi familia, me da pudor y me parece una cosa, muchas veces me detenía, ¿no? Porque estás involucrando gente que, bueno, no sé si quiere participar de un libro y de que otras personas lo lean. Así que bueno, fue toda una experiencia escribir, y de esta manera no una ficción, una novela, sino algo tan autorreferencial. Y además uno puede escribir desde la ficción y sin embargo vos elegiste escribir cuentos que son relatos, que es ficción, pero es de una verdad. Exacto, sí. Y debo contarles también que una de las cosas con las que me terminó de convencer la editorial fue que me dijeron que mi hija Manuela Martínez, que es escritora, si yo quería que ella me editorializara. Entonces tuve la suerte de que mi editora además fue durante mucho tiempo de la historia de este libro una testigo de todos estos cuentos y de esta abuela que le tocó a ella. Sí, para las dos. Pero fue bonito porque de alguna manera en el libro yo termino concluyendo en que los hijos terminan siendo los mejores maestros, y acá literalmente se convirtió en mi maestra. No, y aparte con una escena que para mí el final del libro es cinematográfico. Es una escena que yo la vi. Yo también la vi. En Canal 13 hace muchos años. La imagino la escena, ¿no? Y me encantó el final del libro. Te quiero preguntar esto. A ver, tu mamá, este apego feroz. Sin embargo, tu mamá fue la primera que te nombró siendo chica. Te dijo una vez: deja de hacerte la actriz o te mando al psicólogo. Fue la primera vez que puso un nombre a esa nena. Porque otra de las cosas que pasa cuando lees el libro de Mercedes es que vos, como la conocés, vas leyendo, pero una parte tuya como lectora, viste que los lectores tenemos como contradicciones mientras vamos leyendo, que queremos llegar al momento donde Mercedes
sale, ¿viste? Con todas las luces. Y es muy sutil ese momento en la novela. Por eso pienso que tendría que haber una segunda parte. Pero quiero llegar a ese momento. La madre que nombra a la nena y le dice, deja de hacerte la actriz o te mando al psicólogo. Sí, es verdad, no lo había pensado así, lo estoy pensando ahora, pero sí, por supuesto. Y muchas otras cosas que rescato de mi madre, ¿no? Más allá de perdonar y comprender y entender, muchas otras cosas. Creo que este empuje que yo tengo, esta manera de vivir de una manera muy independiente, también es un legado que me dejó mi madre, dejó ¿no? ella, sí. Sí, absolutamente, sí. Y con esas palabras que te dice ella, ¿crees que hay un prejuicio a veces con los artistas de esta cosa de hacerse Sí. el teatrero, el artista al día de hoy? Claro, claro. Convengamos que cuando ella me lo dice, no me lo dice como una cosa, como una virtud. Claro. Hay, como no, todo un lugar común donde estás actuando. Pues siempre digo, viste que se cree malamente que los actores somos buenos mentirosos. Sí. Bueno, yo soy soy pésima mintiendo. Lo he intentado y Sí. no me sale. Quedo en evidencia, claramente, no sé mentir. Capaz por eso tenés tanta verdad a la hora de actuar. Claro, pero yo creo que actuar no tiene nada que ver con mentir. Claro. Claro. Tiene que ver con crear una realidad verdadera, Claro, ¿no? sí. Donde cada movimiento y cada cosa sea verdad. Entonces, además soy como siempre desde que empecé a estudiar, mi laboratorio, por llamarlo de alguna manera, con la actuación fue eso, ¿no? Ser verdadera, Sí. y observaba mucho a las personas, cosa que mi madre me retaba bastante, que íbamos viajando en un colectivo, ponele, y a mí me fascinaba ver el comportamiento de la gente o escenas que había entre los pasajeros sin que advirtieran que yo los estaba mirando. Ese desenvolverse sin la conciencia de que te están mirando me parece que es la clave a la hora de actuar, ¿no? La cámara no tiene que estar, el público no está, es ofrecerles esa experiencia de estar espiando algo real y verdadero. Y hay otra Sí. escena que involucra a la mamá, que tiene que ver con la vocación de Mercedes, cuando la lleva a ver Sisi Emperatriz, y vos ahí se te reveló un poco lo que querías ser. Sí, ¿O fue claro. el comienzo? Claro, yo mirándolo ahora a la distancia, ¿no? Digo, creo que en esa situación y en la otra de otro cuento de la primera comunión Sí. De Santa Lucía. de Santa Ahí quería Lucía. ir, que tiene que ver con Sí. el vestuario y lo que hablaban hoy. Claro, Sí. donde, bueno, sí, donde por un rato yo, después de ver esa película, que fue la primera película que vi, Sí. en un contexto muy lindo, muy cinematográfico, Sí. porque era el cine del pueblo, ¿no? Toda esa cosa preciosa. Y después cuando me mudé a la capital, que me iba al Ateneo de Versalles, que era el cine que había en el club donde yo practicaba natación, los sábados a ver 3 películas al hilo. Desde las 2 de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche veía 3 películas. Y yo salía y por un rato era el personaje, Sí. ¿no? Pero claro, no me daba cuenta, tardé muchísimo tiempo en darme cuenta que yo quería ser actriz. No. Sí, y fue medio por casualidad, pero te digo que la frase que te dijo ese maestro, que te dijo que primero la rechazó a Mercedes y después la dijo, no, a ver, vení de nuevo, vení de nuevo. La hizo venir de nuevo, la hizo pasar, la hizo hacer un número y le dice, eso es el principio de la comedia. Qué gran frase para que te la diga alguien que te había rechazado y que de repente se tuvo que... Sí, ¿Cómo sí. lo viviste a eso? Bueno, en el cuento trato de explicar un poco cómo me sentí, pero claro, una va recibiendo enseñanzas de distintos maestros, algunos maestros y otros alguien que no va de maestro por la vida, pero que sí te ofrece una gran enseñanza. Y hay algo que recibís en el momento y que después se te revela más adelante, Claro. ¿no? Eso se me reveló más adelante. Yo en ese momento, no sé, había sido llevada más que nada por mi curiosidad, porque Claro. mi vocación todavía no se había despertado. Se despertó ahí en el estudio, ¿no? Donde descubrí que la actuación se puede
que hay algo de la actuación que se puede estudiar. No, que no es nada más inherente a personas muy extrovertidas, de las que yo no me sentía en ese equipo, yo no jugaba, era muy tímida. Entonces, bueno, fueron esa suma de revelaciones las que me hicieron que después me enamorara del oficio de actuar. Mira, y decís revelación, iba a ese cuento y a ese momento que es tan especial, que vos lo venís contando y demás, es el anteúltimo del libro. Y quiero ir ahí porque entiendo que ahí se te reveló algo que tu madre ha sufrido, no sé si lo querés contar acá, y preguntarte, que decís que con eso terminaste de perdonarla, no tanto a vos, pero ¿qué le dirías a ella luego de haberte enterado de esa revelación? Claro, todo el comportamiento de mi madre con la sexualidad en general y con mi despertar sexual en particular era muy tremendo. Y yo no entiendo cómo mi madre vivió, fue una mujer longeva, vivió hasta que yo ya era muy grande, o sea que ni siquiera en mi adultez pude darme cuenta o pensar o sospechar que a ella le había pasado algo más que su generación y su educación para tener este comportamiento frente a la sexualidad. Sí. Y yo, que me considero bastante perspicaz para esas cosas, cuando se me revela que mi madre sufrió algún tipo de abuso en su infancia, terminé de echar ese manto de piedad para con ella y comprender, y empecé a no poder perdonarme el que yo no me haya dado cuenta, ¿no? Es paradójico, pero es tu madre, con la cual no podés tener esa objetividad que tenés con cualquier otra persona. Y bueno, y eso sucedió mientras escribía el libro. Así que también el libro fue una experiencia, ahí sí se une con la actuación, de mucho aprendizaje y de mucha sanación personal. Pero vos dijiste en un momento, no escribiste en el libro que tardaste en perdonarla, pero también tardaste en perdonarte a vos misma. Sí. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? ¿Por qué resulta más difícil perdonarse a una misma? Y bueno, porque la culpa toma formas inesperadas, ¿no? Muchas veces se disfraza de muchas cosas, de miedo, de prejuicios, de sospechas. Y bueno, y además creo que las mujeres especialmente estamos formateadas de una manera que tenemos una cavidad importante para la culpa. Enorme, lamentablemente. Así que hay que trabajar mucho. ¿Y ahora te perdonaste con este libro, con la publicación? Sí, Madre mía, ¿ya estás perdonada? Sí, creo que sí, creo que bueno. sí. Yo te hago una pregunta que tiene que ver con esto, con el perdón de tu madre, que además es un libro que decís que escribiste para sanar y perdonarla, y qué bueno que pudiste pasar por ese proceso de sanación. Y si hoy en día ya perdonada tu madre, perdonada vos, y con toda esta información, si le hablas a tu madre desde este plano hasta en el plano que esté, digamos, si tenés una comunicación con ella y el vínculo se revirtió. ¿Qué le diría? Sí, si hablas con ella, te comunicas con ella. ¿Y qué le diría también, si querés? Sí, no, me gusta más, sí, lo primero. Sí, está muy presente mi madre en todo el tiempo, ¿no? Básicamente me pasa una cosa, durante los últimos años yo la asistí mientras estuve internada. Y el camino de mi casa a la clínica, hay veces que salgo con el auto hacia otro destino y es como que de pronto empiezo a hacer ese camino. Claro. Todo lo vinculo, muchas cosas las vinculo con ella, y cada tanto la sueño, y cada tanto me aparece en el teléfono, ¿no? Las fotos, esa cosa que hacen los teléfonos. Sí, tremendo eso. ¿Cómo sacar la foto del pasado? Tremendo. Que cada vez que aparece ella me detengo un ratito. Mercedes, tu libro es además un registro de época. Recién te escuchaba que hablabas de las vivencias de cuando eras chica, y también uno piensa en otra época, era una época más analógica, más tranquila. Vos ahí contás, además de la historia con tu madre, la historia de tu familia, de algunos hombres y también de la música. Y como sos la primera invitada, queremos darte una sorpresa, a ver si te gusta. Qué bueno, me encantan las sorpresas. Sabemos la música que te gusta,
y vamos a inaugurar con vos el momento vinilo. Ah, perfecto. Porque en este espectacular lugar se venden libros y discos. Este lugar es muy espectacular. Es muy espectacular. Muchos discos. Él es Hugo, que es el hacedor, productor de todo esto. Hola, ¿qué tal? Y es como una especie trajimos como una especie de bandeja con 2 opciones que sabemos que le gusta mucho. Hay un montón, la verdad. Hubo porque- investigación acá. Sí, porque producción. Queremos que mucho, elijas. el Flower Power también te gusta Bueno, voy a mucho. elegir a Charlie. Muy Charlie, bien, ok. muy Qué bien. Vamos. Qué bueno. Muchas gracias. Muy bien. Escuchar a Gran programa. Charlie. ¿Vamos a ponerlo? Sí, Sí, por sí. supuesto, es Ay, Ah, qué lindo. un momento ¿eh? vivo. ¿Te animás a ponerlo? Por supuesto. Muy bien, pasa nada. muy bien. Estamos abriendo el gran Clicks Modernos. Ayúdame. Mercedes Morán Sí. lo está haciendo. Ahí va. Mercedes, ¿tenés en tu casa tocadiscos y discos o cómo escuchás música? No, porque lo tiene mi nieta. Ah, se Mi los- nieta ya es está. una gran coleccionista de vinilos, así que le regalé todos los míos. Está Espera, muy bien, y bueno. escuchame, Este es por ahora, me lo voy a quedar. Y Mercedes, ¿con qué tema? Dale, mi amor. Bueno, se decidió solo. Arrancó solo. Muy bien, muy solo, bien. bueno, La muy dejo en el bien. vivo tranquila, chicas. Gracias, Hugo. Contanos un poco tu vínculo con Charlie. Bueno, qué sé yo, Charlie fue contemporáneo a mi primera juventud, los primeros recitales de la época de la dictadura, poder leer esas letras, esos códigos, ¿no? Y la maravilla de Charlie, siempre lo iba a ver, fue una música que le hice escuchar a mis hijas, hice eso de grande ir con ellas jóvenes o adolescentes a ver algún recital de Charlie. Tengo un cariño enorme por él y una admiración brutal. Es Hermoso, Es sí. lo más grande que nos dio este país, Charlie García. Y Lo qué amamos. lindo que hayas elegido. ¿Y qué otro tema te gustaría escuchar de ahí? A ver si podemos A ver. mostrar. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué ¿Tenés disco el recuerdo ese, de no? ir a algún recital de Charlie que toque 2 temas, se enoje, tire todo y se vaya? Bueno, a mí me hubiera encantado. Los ver esos recitales. escuchemos los dinosaurios, todos son divinos. Sí. Son todos los dinosaurios. Los dinosaurios. Los dinosaurios. A ver, Hugo. Hugo es nuestro asesor, porque acá dijimos... Acá. ¿De qué lado está? ¿De qué lado estará? Qué lindo cuando uno se preguntaba eso. Ahora mirá, Qué si buena uno no esa se pregunta pregunta, más Daniela. nada. Bueno, chicos, clic y Bueno, listo. y si no, Bueno, pone otro que cantó. hay que volver a la época de escuchar música como una ceremonia, Fue los ¿no? dinosaurios, ¿Ah, sí? Sí. Ahí va, mirá. Bien. Muy bien, Bien. muy bien. Esto es suerte del más primer programa. Principiante. Eso es más. Muy bien, Hugo. No, qué maravilloso. Ay, Bueno, lo puse al final. no pasa nada, es así esto. En realidad lo que queremos hablar es más allá de los libros, de que es un lugar donde también se vende música, donde hay vinilos, esas tapas hermosas. Sabemos que te gusta mucho la música, sabemos que de chica escuchabas a Serrat, sabemos que escuchabas a Charlie y dijimos, bueno, vamos a darle una sorpresa a Mercedes. Ay, qué hermoso, Ya, hermoso, ya que hermoso. vino con nosotras. Otra cosa que te quería preguntar del libro es que está escrito como por vivencias, como por flashbacks, ¿no? Sí. ¿Se te apareció así o fue un recurso narrativo que vos quisiste? No, en realidad, como les contaba al principio, como esto partió de ese unipersonal, empecé por ahí. Empecé yendo a las historias que había contado en ese espectáculo sobre mi madre. Entonces, claro, creo que ahí la actriz me interfirió bastante y empecé a contar escenas. Entonces, fue ahí. Pero la intervención de Manuela, por ejemplo, me decía, sí, pero mirá que no estás escribiendo para que sea dicho, sino traducirlo a una manera literaria, ¿no? Claro. Porque yo escribía con un remate final, así que tuve que corregir muchas de esas cosas, pero eso de alguna manera fue lo que generó que sean estos como episodios o relatos, que después cuando armamos el cuerpo del libro decidimos, que fue una decisión posterior, organizarlos de una manera cronológica, ¿no? Desde la infancia hasta estos días. Sí, no, le quiero preguntar a Mercedes porque no quiero dejar pasar este momento, que ya veo que nos queda poco tiempo. Quisiera hablar con vos hasta las 5 de la tarde, nos tomamos un té, sigamos charlando. Mercedes, quiero llevarte al momento que estamos todos esperando, que es el momento terraza, terraza, terraza. Pero para eso quiero proponer algo y quiero darte 2 opciones. Primero agradecerte ese momento que nos diste a todos aquella vez. Nunca sótano, sino
¿no? Terraza, terraza, terraza. Y Qué preguntarte... hitazo ese. Qué hitazo. Que él obviamente lo volví a Increíble, ver ahora para increíble, verte hoy increíble, acá y sí. reía sola la noche en casa. Bueno, y qué escena además, una continuidad hermosa. Pero pensaba, ¿cuál es tu momento, si tenés el momento de tu vida, terraza, 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 y cuál es el momento terraza, terraza, terraza que imaginás para tu libro, madre mía? Si es que, ¿a dónde te gustaría que llegue? Si ya está en ese momento. Eso me gustaría saber. Mira, con el libro creo que el momento terraza es, lo tuve y fue una sorpresa hermosa, porque a mí como lectora me pasa que de pronto leo un libro, una novela, un cuento y me encanta, pero no siempre me pide esa experiencia que la comparta. Ujú. Hay veces que sí, que termino de leer un libro y necesito regalárselo a una amiga, a una hermana, a una hija, Sí. compartirlo. Y cuando tuve las primeras devoluciones de Madre Mía, lo que me venía era eso, ¿no? Me decían, me gustó tanto el libro, me ayudó tanto, y se lo regalé a mi madre, y se lo regalé a mi hija, y se lo voy a... este para mí y este para mi hermana. No sé, entonces me pareció que tuvo un sentido Sí. haberlo escrito, porque creo que eso te da la literatura, ¿no? Una calidad de acompañamiento, que también la música, el cine, pero la literatura es especial. Y también no es catártico, no es como cuando ya tenés la Sí. devolución de las lectoras, me imagino que tenés devolución de tus lectoras que te ven escribir. Claro. No es como, Sí, sí, ya sí, está, sí, ya sí, está, ¿viste? Como, totalmente. ya está. Ahora, un árbol y ya está. Ya está. No, ya planté el árbol, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, ¿Qué hago? lo que yo creo, mi humilde Vos querés que escriba otro. sugerencia, tenés que escribir otro. Tenés que Bueno, escribir bueno. una, pero con la parte más de romances, porque creo que eso está soslayado, como que se enuncia ahí, pero no se sigue viendo, y sé que... Bueno, lo voy a tener muy en cuenta. Sé que Bueno, sería pará, el algo momento lindo. de tu vida, terraza. Mira, en momentos de mi vida terraza, yo también tengo que mandarme a la terraza, ¿viste? Porque está bien siempre ir a la terraza. Ahí hay sol, hay luz, hay Hay aire. aire. Pero no se puede vivir en la terraza. Claro. Yo a este personaje que quiero tanto, que dijo esa frase que se volvió tan icónica, amigablemente le diría, bueno, un ratito en el sótano, un ratito. Hay que estar. Un ratito para después disfrutar más de la terraza. Claro, Hermoso. exactamente, Coincido. hermoso. Bueno, Mercedes, muchas gracias, por Gracias. venir. Gracias a Un ustedes, aplauso para placer. Mercedes. Gracias, chicos, muchas Gran gracias. artista. Nuestro Muchas primer gracias. programa, y bueno, y que siga escribiendo y que siga actuando, obvio, siempre arriba, arriba. Y además Gracias. es nuestra madrina, vino al primer programa, así que te Sí, esperamos claro. siempre, Ay, Mercedes. precioso. Además, en este contexto no puede ser más bonito. ¿Viste chicas. cómo se Divino, impone? divino. Bien, bueno, Gracias. un placer.